Este año 2018, la presencia de Dios estará conmigo y me guiará y me enseñará, me dará la victoria en todo. Por eso la inseguridad se va, la incertidumbre se va, las interrogantes se van, las preocupaciones se van, porque donde Dios está hay descanso. Acompáñanos en una edición más de Vida en Plenitud con el pastor Evangelista Ayala. Todos digan presencia de Dios. La Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto. La presencia de Dios, cuando se habla de la presencia de Dios, no se habla de forma, sino de manifestación. No tiene una imagen, porque Dios no está limitado ni a forma ni a imagen. Por eso Él dijo: no harás imagen en la tierra de lo que está en el cielo, porque Dios es más que una imagen. Dios es más que una forma. ¿Alguien dice amén, iglesia? La palabra presencia es la palabra Shekinah. Diga Shekinah. Esa palabra Shekinah significa en el hebreo, es la palabra permanecer o morar. La palabra Shekinah es un lugar donde Dios está y descansa. Diga conmigo, donde Dios está. No le escucho, iglesia. Diga, donde Dios está y descansa. Shekinah es morar, permanecer. El propósito de la presencia de Dios, ese es lo que significa. Pero el propósito de la presencia de Dios es estar presente para que le conozcan. Diga conmigo, estar presente para que le conozcan. La gente que quiere buscar a Dios afuera, la gente lo busca en imágenes, lo busca en personas, lo busca en oraciones escritas, lo busca porque en su naturaleza creada está la esencia de buscar a Dios. ¿Me está comprendiendo, iglesia? En la naturaleza creada suya y en la naturaleza creada mía está la esencia de buscar a Dios. Usted fue creado y yo fui creado para buscar a Dios. Que no lo buscamos es otra cosa, pero todo ser humano en esta tierra fue creado por Dios para buscarlo a Él. Hay una parte en su ser llamada espíritu, que es la parte inmaterial del hombre, del ser humano, que está intrínseco en ellos para que ese aspecto de su vida pueda buscar al Dios del cielo. Una de las expresiones de la presencia de Dios es su voz. Todos digan su voz. Escúcheme bien, esa es una evidencia, una expresión de la presencia de Dios es su voz. Moisés dice, porque ese es el libro que escribió Moisés. Moisés dice que el hombre escuchó la voz de Dios y se escondió de la presencia de Dios, porque la voz era una señal de presencia. Amén, iglesia. Levánteme su mano y diga: la voz de Dios es una expresión de su presencia. ¿Quién ha escuchado la voz de Dios? Ahora dígale que tiene a su lado: ¿y cómo sabe que es de Dios? Pero la voz de Dios, Dios habla. Dios le hablaba a Adán y Eva, conversaba con ellos, hablaba con ellos, y ellos tenían la experiencia, vivían escuchando la voz de Dios. Por eso cuando nomás la escucharon, dijo: este es Dios.
Y como hemos hecho algo malo, mejor nos escondemos. Una cosa es esconderse de la voz y otra cosa es esconderse de la presencia. ¿Me está comprendiendo? Cuando una persona, y aquí de pronto me salgo un poquito, cuando una persona escucha la voz de Dios, pero hace algo malo, ella piensa que Dios, la presencia de Dios, no está. Cuando usted escuchó su voz, ahí estaba su presencia. Entonces la presencia de Dios estaba en el Edén con Adán y Eva. Pero no era la voz, era una expresión de su presencia. Amén, iglesia. Por eso usted no debe guiarse solo por la voz, porque Dios es más que una voz. Dios se manifiesta de muchas maneras. Dos, la presencia de Dios estaba en la zarza. Éxodo capítulo 3 versículo 2. Estaba en la zarza, pero no era la zarza. Dios necesitó mostrarle a Moisés una forma que él pudiese interpretar su presencia, porque Moisés fue criado en una cultura egipcia donde estaba rodeado de imágenes, rodeado de idolatrías, de que para ellos cualquier cosa era Dios. Y Dios dijo: yo necesito que Moisés entienda mi presencia, que yo estoy aquí. Por eso Dios, la presencia de Dios estaba en la zarza, pero diga conmigo, no era la zarza. Era una expresión para manifestarse a Moisés. 3, Éxodo capítulo 13 versículo 22. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube, ni de día ni de noche la columna de fuego. La presencia de Dios estaba en la columna, en esa nube de fuego, en esa nube de día y de noche. Estaba la presencia de Dios, pero no era la presencia de Dios. Estaba en el Edén, estaba en la zarza, pero no era la zarza. Estaba en la nube, pero no era la nube. Dios es más que una nube. Jesús, en la persona de Jesús, está encarnada la presencia del Padre. Ese Padre que se manifestó en el Antiguo Testamento en expresiones de voz, de zarza, de nube, de arca, ese verbo se hizo carne. Por eso Isaías dijo, Mateo capítulo 1 versículo 23, le estoy dando fundamentos bíblicos para soltarle alguna palabra de parte del Señor. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios entre nosotros. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y Jesús dijo: Felipe, usted está diciendo muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Felipe era histórico, Felipe conocía la ley. Él dijo: muéstreme un arca, o muéstreme una nube, o muéstreme una zarza, muéstreme algo. No, Jesús dijo: ahora el Padre se ha encarnado en mí, y quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy la presencia corporal del Padre en esta tierra. Yo soy el Dios que está arriba, vino aquí a la tierra por medio de mí, y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Alguien está comprendiendo, iglesia? Dile que tiene a su lado: en Jesús estaba la plenitud del Padre. ¿Cuál era el propósito de que el Padre se hiciera carne? Que le conocieran. El propósito de la presencia de Dios manifestada en la persona de Jesús es que le conociera. Pero la gente veía un judío tal cual, con barba larga, con una configuración del rostro parecida a un judío,
con un atuendo de un judío. ¿Qué presencia había exteriormente en él? Porque la gente es visual. ¿Alguien está comprendiendo? La gente quiere ver algo. La gente quiere decir: mire, mire, mire esta crucecita, mire, mire esta oracioncita, mire, mire, mire esta imagen, esto. La gente quiere ver algo para creer, pero Jesús dijo que Él es el Padre. Usted no le conoció físicamente, pero usted le conoció espiritualmente. Y está con vosotros y estará con vosotros a todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia en nosotros. Alguien dice amén, iglesia. Dígame amén. Alguien está recibiendo la palabra. Estoy dándole solo fundamento bíblico para poder decir algunas palabras que de pronto usted diga: Dios mío, esto es así. Entonces la persona de Jesús estaba en la presencia de Dios. Ellos estaban mirando y dicen: ahora viene en un burro montado. ¿Ese es Dios? Y está comiendo con pecadoras. ¿Ese es Dios? Y está durmiendo encima de una piedra. Dice que no tiene ni dónde recostarse. ¿Ese es Dios? Aló, iglesia. Y nació en un pesebre. Ese es Dios. Cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien, por ejemplo, ella representa al Espíritu Santo. Y en la persona del Espíritu Santo, por eso es persona, porque habita Jesús. Cuando el Espíritu Santo viene, entonces Jesús entra en él. La presencia de Dios entra a la vida de él, no encarnado, sino en la persona del Espíritu Santo. Y es cuando él comienza a decir: Jesús es real, Jesús existe, yo sé que Él está conmigo. Porque nadie puede hablar así si no hay algo aquí adentro que le da convicción, si no hay algo aquí adentro que le dice: Jesús está en ti, Jesús está en mí, Él está aquí. Alguien dice amén. El propósito de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento se expresaba a través de señales, de cosas, pero en el Nuevo Testamento el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Alguien dice amén. Luego Jesús ascendió y envió al Espíritu Santo, y vino en el día de Pentecostés, y Jesús se metió entre los 120. Se metió y comenzaron a hablar en lengua. Se metió y se le abrió el entendimiento. Se metió y comenzaron a predicar. Se metió y comenzaron a sanar los enfermos. Se metió y ahora dijeron: Jesús vive en nosotros. Yo no sé si Dios le está hablando a alguien. Jesús vive en usted, Jesús vive en mí. Gracias, muchachos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, iglesia? Escúcheme. Uno de los aspectos de la naturaleza de Dios es que es eterna su presencia y vive en un estado presente. Está en un eterno presente. Está hoy y está mañana. Pasado mañana, estuvo en el 2017 y está en el 2018. Por eso hay gente aquí que Dios quiera que sean todos y todas, que tienen una convicción aquí adentro, producida por el Dios que está aquí adentro, que el 2018 es un año de victoria, es un año de gloria. No lo dice por decirlo, no habla por su propia cuenta,
sino el Dios que está en ellos. El Dios que está en ellas, que le dice: este año 2018 la presencia de Dios estará conmigo y me guiará y me enseñará, me dará la victoria en todo. Por eso la inseguridad se va, la incertidumbre se va, las interrogantes se van, las preocupaciones se van, porque donde Dios está hay descanso. Dios va a aumentar la presencia de Él en la gente, porque la gente está caminando muy sola y el Dollar Today y los clubs y todo lo que ve en las noticias y todo lo que está pasando le tiene asustado, le tiene: no, ¿qué vamos a hacer? Ya no sé más. No, mi hermano querido, usted debe creer hoy que la presencia de Dios quiere inundar todo tu ser, permanecer y dar descanso. Permanecer y dar descanso. De pronto allá afuera le van a decir: ¿y tú no te preocupas? Yo a usted no le veo ajetreado, no le veo así angustiado. Usted no ve cómo están las cosas. Pues se parece a la actitud que tuvieron los discípulos cuando Jesús le dijo: móntense en la barca y crucemos al otro lado. Y cuando se montaron en la barca, se levantó una gran tempestad, de modo que las olas prácticamente anegaban la nave. Y ellos sacando agua, buscando tobos, sacando agua, y era más el agua que entraba que la que salía. Y cuando agarraron esos tobos, miraron y Jesús estaba durmiendo allá sobre un cabezal. Y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Usted no ve cómo está la situación, Señor? ¿Usted no ve que la nave está a punto de hundirse? ¿Usted no ve cómo está la situación en Venezuela? Lo que le estaba diciendo ellos a Jesús: ¿usted por qué no se mete en la preocupación de nosotros? ¿Por qué no se angustia como nosotros? Y el Señor le dijo: no, yo les dije a ustedes que íbamos a cruzar. Yo le dije a ustedes que se montaran para cruzar al otro lado. No le dije que se montaran para que murieran en el mar. Yo les dije que cruzaran al otro lado. Y por esa palabra yo me acosté a dormir. Cuando llegue al otro lado yo me iba a despertar. Alguien dice amén, iglesia. Porque usted debe saber que lo que Dios te dice hoy es que su presencia hay descanso. Vamos a cruzar el 2018. Aunque se levante tempestad, Él dijo: crucen al otro lado. Vayan conmigo en el 2018. Yo estoy en esa barca. Yo estoy ahí con ustedes. No los he dejado ni los he desamparado. Pronto voy a hacer algo sobrenatural. Presencia de Dios cause esto. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Escúcheme, por favor. Moisés es un hombre que reconoce la presencia de Dios. Y él sabe que no puede pastorear a un pueblo tan tremendo como Israel. Dios: Señor, si usted no va conmigo, no me saque de aquí. Porque Moisés sabe que no hay victoria en el caminar si la presencia de Dios no está con nosotros. Moisés sabe que no se puede atravesar un desierto con estadísticas. No se puede atravesar un desierto solo con conocimientos humanos. No se puede atravesar un desierto y culminarlo, pasarlo por completo, a menos que la presencia de Dios esté con nosotros. ¿Alguien dice amén? Él dijo: no me muevas de aquí si tú no vas conmigo. ¿Alguien dice amén? Cuando alguien dice así, Dios le habla. Está reconociendo mi presencia. Así que ella irá contigo. Diga aleluya.
¿Y te daré qué? Porque Shekinah es permanecer y descansar. La palabra griega también para posar o reposar. Diga, mi presencia irá contigo. La presencia de Dios no va conmigo a menos que yo sepa reconocerla. A todos dan gloria a Dios, iglesia. Moisés sabía que la presencia de Dios en Israel lo iba a diferenciar de todos los pueblos y naciones. Él sabía que iba a darle la victoria. Lo que nos distingue a usted y a mí de la gente que no le cree a Dios, que no busca a Dios, es que usted tiene la presencia de Dios. Hay gente muy angustiada allá afuera. Y por supuesto, las cosas que se ven y lo que está pasando a nivel de todo es de preocuparse. Pero ¿qué gana usted con preocuparse? Es mejor buscar la presencia de Dios para que Él tome nuestras cargas. ¿Alguien dice amén, iglesia? Si la presencia de Dios va con nosotros, Él nos va a guiar este año. Él nos va a iluminar el camino. Él va a estar ahí con nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios siempre busca estar con alguien para guiarlo, para guiarla, enseñarle. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Primer libro de Samuel, capítulo 7. La presencia de Dios viene sobre alguien bajo dos condiciones. Una, hay que reconocer la presencia de Dios. Dos, hay que honrar la presencia de Dios. Honrar es reverenciar, es tener temor de Él. Reconocer es adorarle y alabarle. Unas personas en Israel tuvieron el arca de Dios 20 años y otra familia tuvo el arca de Dios 3 meses, y en 3 meses Dios bendijo a Obed-Edom y bendijo toda su casa. ¿Alguien dice amén? ¿Cuál era la diferencia? Dígame, pastor, ¿cuál era la diferencia? Que Obed-Edom y su casa reconocieron la presencia de Dios, honraron la presencia de Dios. Ellos decían, aquí está Dios y tenemos que adorarle y tenemos que exaltarle, tenemos que reverenciar su presencia. Para que ella se manifieste, yo tengo que reconocer su presencia. Y así danzaba, y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Lo que estaba mostrando un rey, lo que estaba mostrando los súbditos del rey, el pueblo, es que estaban honrando la presencia de Dios. Tal vez veían una caja, pero ellos reconocían que la presencia de Dios estaba allí. Tal vez veían una figura como esta, pero ellos decían, ahí está la presencia. Un solo ejemplo nada más. Adoramos a Dios, bendecimos a Dios. No mire el arca, mire al Dios del cielo. Estoy dando un ejemplo, no me malinterprete lo que Dios está diciendo. Hónrame cuando venga aquí a la iglesia, hónrame cuando vayas a tu trabajo, adórame en tu casa. Si la presencia está dentro de ti, reconócela. Si no la reconoces, no está dentro de ti. 2018 es el año representado en la mujer encorvada, que tenía 18 años de estar encorvada. Y este año Venezuela se endereza. Porque cuando Jesús vino a la sinagoga, Él traía la presencia del Padre, Él traía la plenitud del Padre. Y cuando llegó ahí, había una mujer que dijo, ella me ha estado honrando. Es el legalista del pastor que no honra, es
ese legalista de la sinagoga que no alaba, pero esta mujer está fiel aquí. Por eso, mujer, eres libre. Porque le tengo una palabra. Cuando un líder no honra la presencia de Dios, Dios va a pasar por encima de ese líder y va a bendecir al pueblo.